Doncs molt bona tarda a totes i a tots, tant els que sou aquí presencialment com els que ens esteu seguint telemáticamente. Bienvenidos todos. Hoy tendrá lugar la sesión debate sobre cómo, de alguna manera, los salarios se deben plantear en estos tiempos de cambios disruptivos, ¿no? Estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Para ello, ens acompanyen Ernesto Poveda, president d'ICSA Grupo, consultora de recursos humans i vicepresident de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Gràcies, Ernesto, per ser aquí. També ens acompanya José María Torres, president de Compimes, la patronal de les micro, petites i mitjanes empreses a nivell estatal i vicepresident de la Fundació PIMEC. Benvingut, José María. Gràcies. I Jordi Alberic, president del think tank de Foment del Treball i soci director de M&A, Fusions i Adquisicions. Gràcies, Jordi, per ser aquí amb nosaltres. Jo soc Víctor Botini, economista i periodista, i seré el que conduiré aquesta sessió de debat d'aquesta etapa. Dir-vos que tots aquells que esteu a l'altra banda podreu fer ús de l'eina que planteja Zoom, de les preguntes i respostes, perquè pugueu plantejar les vostres qüestions. Informar-vos que, per deferència a gent de fora de Catalunya que s'ha connectat, la sessió de debat serà en castellà. Y dicho esto, sin más preámbulos, empezaremos con la introducción de las conclusiones del informe de evolución salarial 2007-2023 que ha producido ICSA Grupo en colaboración con EADA Business School. Y sí que os quería decir que la sesión de hoy va a ser un poco diferente. Es decir, cuando acabe esta introducción, Ernesto Poveda, de estas conclusiones del informe, plantearemos 4 grandes preguntas, que esas 4 grandes preguntas van a ser respuestas por los ponentes de la mesa. Y van a tener 10 minutos entre los 3. Y después de cada una de las preguntas abriremos un turno de preguntas de ustedes y los que estáis en el otro lado de la red para que podáis también intervenir en cada bloque de tema. De tal manera que si vamos bien de tiempo y lo gestionamos bien, por cada bloque tendremos 20 minutos y cumpliremos pues esa hora y media en la cual está planteada la sesión debate de esta tarde. Muchísimas gracias, reitero, a todos por vuestra presencia aquí en el Colegio de Economistas de Cataluña y sin más cedo la palabra a Ernesto Poveda. Bueno, muchísimas gracias por asistir, gracias al Colegio de Economistas por la organización y me tendréis que disculpar, pero tengo la garganta un poco cascada, pero claro, esto no es una novedad en los tiempos que corren. Haré un breve resumen del informe que el pasado día 24 presentamos conjuntamente con EADA y que ha tenido mucha repercusión a nivel de los medios. En él lo que hemos hecho primero es por categorías medir cuáles han sido los incrementos que se han producido en los grandes grupos, que son directivos, mandos intermedios y empleados. Aquí no se ve, pero en directivos es el 3,29. En mandos intermedios ha habido un decremento de 3,83 y curiosamente lo que más nos chocó fue el tema de empleados, que de julio del 2022 a julio del 2023 se situó en el 8,8. Nos sorprendió enormemente, pero entraremos luego a detallar un poquito en detalle el tema del porqué de este incremento. Esto en términos económicos tampoco es que haya sido la maravilla de las maravillas, pero a nivel de grupos estamos hablando de directivos 2.800 euros, un decremento en lo que son los mandos intermedios de 1.700 y un incremento en lo que es empleados de 2.137. Curioso
el tema si entramos en cuál ha sido la evolución del poder adquisitivo. El poder adquisitivo acumulado en todos estos años, del año 2007 al 2023, de julio a julio, estamos hablando de que la inflación se ha situado en un 36,1%. Empleados han recuperado, sobre todo en este último año, hasta el 34,8%, por lo tanto hay una cierta pérdida de poder adquisitivo acumulada, y en mandos directivos y mandos intermedios están en un 23,73%, lo cual supone una cierta disminución, de la que hablaba antes, del 8,8%. Y empleados ha subido al 28,59%. Los datos son absolutamente, bueno, llevamos ya con me parece que son 17 años viviendo, y, hombre, seguro que no serán perfectos, pero ya sabéis que los datos estadísticos tienen el valor que globalmente son muy... Perdón, no lo voy a pasar. Lo que hace. Curiosamente, y solamente a título informativo, el tema de la evolución del número de parados, que en este año, a nivel de abril 2023, estábamos en 2.855.000. Ha mejorado respecto a años anteriores, pero todavía está en unos niveles realmente muy potentes. Esto como... Bueno, deciros que también hay una colega nuestra en el tema de gestión digital, que con 2.800.000, casi 3 millones, lo difícil que resulta encontrar personas para los puestos. Es una de las contradicciones que posiblemente igual tenemos un marco inadecuado de gestión del tema del paro. En lo que es dirección, en promedio, como siempre, y no quisiera hacer un chiste malo, pero la banca siempre gana. Y de hecho son los directivos de banca los que están mejor retribuidos a nivel global en el conjunto del país. Después tenemos transporte, que ha subido de manera significativa en los últimos años con todos los problemas de logística que ha tenido el país. Y después una cosa que es esperanzadora, y es de que industria ha subido, no en la medida en que yo entiendo que debería de haber subido, pero ha subido de manera significativa. Después viene en construcción, que ha subido un poco, también el tema de transporte, de servicios, y siempre tenemos el sector que es el 12% de nuestro PIB, que es turismo, que está en mínimos. Esto, más pronto que tarde, lo pagaremos, porque es algo... En los mandos intermedios, sobre todo, tenemos que ha habido una bajada significativa en banca y seguros. Todavía siguen siendo los número uno desde el punto de vista de retribución. Y después es esperanzador que industria no ha bajado tanto, lo cual quiere decir que estamos reforzando nuestros procesos productivos, la creación de riqueza, pero riqueza real, no riqueza ni mucho menos. Muy bien. En lo que son empleados, la parte más esperanzadora viene del incremento que ha supuesto, sobre todo en industria. Industria para mí es un sector clave que es muy importante que vaya incrementando su presencia y su importancia. Es curioso cuando pasamos al tema de retribuciones por comunidades autónomas. Bueno, siempre, y esto en los últimos
5 o 10 años posiblemente se repite. Es una foto que viene repitiéndose. Madrid es de mucho la que mejor retribuye a los directivos, seguida por Cataluña y, curiosamente, verán Asturias. Pero Asturias por una sencilla razón, porque si tienen que hacer algún proceso de búsqueda para llevar a alguien a Asturias, tendrán que importarlo desde Madrid o desde Cataluña, porque en Asturias realmente el ecosistema de empleo no permite encontrar directivos. Y bueno, no es un poco, creo que es un hecho de que a mayor nivel de grandes compañías, mejores niveles retributivos. Y Madrid tiene en estos momentos mejores niveles de compañías que no el resto del país. Curiosamente, Rioja y Extremadura y Castilla y León son las que menos incrementos tienen. Los mandos intermedios, curiosamente, se repite la foto anterior. Este informe lo podéis descargar directamente de nuestra web, de ixarrh o ixagrupo.com, y podrán bajárselo totalmente, no como lo he hecho yo, que lo he recortado bastante. Vemos que prácticamente se repite respecto de directivos y se repite también respecto de los menos retribuidos. En empleados, 3/4 de lo mismo: Madrid, Cataluña, Navarra y Asturias. Aquí en empleados, Navarra, porque creo que es debido a que tienen una industria con un valor añadido importante que hace que se puedan permitir mayores retribuciones. Y seguimos, como siempre, Castilla, La Rioja y Extremadura como los menos retribuidos. Encontramos que influye mucho no solamente la ubicación física, sino el tamaño de las empresas. Y aquí hemos de reconocer que en directivos lo que es en la pequeña empresa han incrementado en un 2,85, en la mediana empresa un 5,2 y en la gran empresa 6,47. Probablemente aquí estará influyendo el hecho de que en dirección se va o se está yendo hacia un modelo en el cual se incluye no solamente los fijos, como es en la gran mayoría de fijos, en mandos intermedios y empleados, sino que aquí empieza a aparecer el tema de indexación a niveles de beneficios, indexación a aportaciones y sobre todo a los KPIs que están produciendo definitivamente el que puedan retribuirse mejor las direcciones, que es un modelo que después hablaremos, pero que sería el que yo entiendo que se debe de avanzar, puesto que los temas van cambiando. Y el ecosistema es el que manda. En mandos intermedios, curiosamente, vemos que en la pequeña empresa se ha mantenido con un pequeño incremento, en la mediana ha disminuido alrededor del 4% y es en la gran empresa donde se han hecho el mayor número de ajustes. Probablemente, y es una suposición, estos mandos intermedios, como bien explicamos en nuestras conclusiones, se ha debido a que ha habido un replanteamiento organizativo importante, a un aplanamiento de las estructuras, y eso ha hecho que se hayan reducido significativamente las retribuciones de los mandos intermedios, que han sido sustituidos por empleados mejor cualificados, más tecnificados, etc.
Esto posiblemente es una tendencia, pero todavía hoy, al día de hoy, no tenemos suficientes datos como para contundentemente decir una sola razón. Y en lo que son empleados, vemos que curiosamente en las pequeñas empresas ha sido donde hemos observado, hemos medido unos incrementos más significativos. En la mediana empresa también, y en la gran empresa supongo que aquí debe haber influido las actualizaciones que los salarios mínimos interprofesionales han metido porque han hecho subir también de manera importante. A ver, un poco como resumen rapidísimo, porque sé que el amigo Víctor me dijo, y sobre todo no te enrolles, pues voy a intentar hacerlo lo más sucinto posible. Definitivamente, como conclusión, el grupo más importante que ha sido castigado por este replanteamiento de futuro que estamos teniendo en todas las organizaciones ha sido los mandos intermedios, que se les ha reclasificado en un sentido o en otro. En el peor de los casos han suprimido esos mandos intermedios y han puesto empleados un poco más cualificados. Se ha ido hacia un aplanamiento de lo que es las estructuras. ¿Por qué? Por supervivencia, no hay otra razón. Y esto, ¿qué es lo que ha supuesto? Pues esto que estaba comentando, una transformación de las estructuras de las empresas ante la incertidumbre económica en que nos estamos moviendo. Esto no es que lo diga un consultor. Y el desarrollo tecnológico que está obligando a aplanar las diferentes retribuciones por grupos. El desarrollo tecnológico y concretamente la inteligencia artificial está replanteando funciones y responsabilidades de un alto porcentaje de los puestos de trabajo. Según un estudio que ha publicado últimamente el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de alrededor que afectará del orden del 40% de los puestos de trabajo. Es mucha afectación y afectará más a los los niveles mejor preparados que a los menos cualificados. Es decir, el mundo, el segundo y tercer mundo se verán menos afectados que no el primer mundo y el altamente tecnificado. Todo lo anterior implica la necesidad de adquirir nuevas habilidades y competencias adaptadas y flexibles a los nuevos tiempos. Porque lo que sí que está claro es de que necesitamos un upskilling y reskilling. Me pongo una palabra, pero es la que se mueve. Y realmente necesitamos actualizar conocimientos y competencias a efectos de poder adaptarnos mejor a un entorno absolutamente cambiante. Obviamente, como pequeña conclusión, preconclusión al tema, lo que sí que tenemos claro es de que los modelos retributivos que teníamos y que todavía siguen siendo mayoría en la gran mayoría de la economía nacional suelen ser basados en fijos. Y tenemos que cambiar necesariamente a modelos en que se tenga en consideración no solamente los fijos, y ojo, los fijos, los incrementos fijos no son sino un torpedo directo en la rentabilidad de las organizaciones, porque suben los costes del principal epígrafe de la cuenta de resultados de prácticamente todas las organizaciones y no se corresponden con lo que tendría que ser, porque ya estaría bien que hubiera ese incremento, pero que se incrementara la productividad. Pero desafortunadamente la productividad me parece que, según un estudio que me parece que hicieron en el CIME, estábamos hablando de una disminución del orden del 7%, si no recuerdo mal. Lo cual quiere decir, subimos costes, bajamos rentabilidad, bajamos competitividad y no elevamos productividad. Por lo tanto, más pronto o más tarde habrán renovaciones de plantilla de todas. Aquí
se está desaprovechando lo que son otros elementos importantes a considerar, como los componentes variables, los extrasalariales y otros componentes cualitativos. Perdón, es que me he pasado esta. Que, mira, lo que no va vía retribución monetaria va vía retribución en otros factores adicionales, como puede ser reconocimiento, formación, flexibilidad. Cada día más nos piden, en según qué posiciones, una cierta flexibilidad. Y si tenemos a las personas y a los puestos, más que a las personas, indexados a unos ciertos KPIs, unos ciertos objetivos, ¿qué más nos da que estén físicamente o no, si pueden realizar su función y conseguir esos objetivos? Si consiguen los objetivos, obviamente conseguiremos elevar la productividad. Por lo tanto, conseguiremos que no sea absolutamente necesario la presencia física en nuestras organizaciones. Posiblemente, obviamente, en cadenas de producción no es aplicable. Pero, en general, todo lo que son factores o elementos o posiciones no directamente vinculadas al hecho productivo en sí, sí que puede ser. Bueno, ¿estamos en un mercado laboral dual? Sí, porque las nuevas incorporaciones están entrando con unos niveles salariales significativamente inferiores a los que vienen acumulando los que estaban desde un cierto tiempo. Esto, más pronto o más tarde, se reconducirá porque, obviamente, estas personas pasarán a la jubilación o cualquier tema. He adelantado algunas cosas que creo que valdrá la pena hablarlo a continuación en las conclusiones que iremos haciendo. Y nada más, si queréis directamente pedirnos el informe completo, porque aquí he hecho lo mejor que he podido, Víctor, un resumen, pero ya sabes que siempre se quedan cosas de títero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que ahora vamos a empezar. Muchas gracias, Ernesto, por la exposición, primero de todo. En segundo lugar, recordaros a todos los que estáis conectados hoy a esta sesión de debate del Colegio de Economistas de Cataluña, que podéis interactuar con nosotros a través de Zoom en preguntas y respuestas, y a los que estáis aquí, cuando acabemos las respuestas de cada bloque de 4 preguntas, podréis intervenir también en cada uno de los temas. La primera gran pregunta que hoy vamos a plantear, que Ernesto ya ha introducido de alguna manera, es ¿cuál creéis que debería ser el modelo de retribución en las empresas actualmente? Empezaré por José María Torres, le seguirá Jordi Aureric y finalmente otra vez tú, Ernesto, para acabar de... Chicos, rogaría que para recuperar el tiempo que Ernesto se ha zampado literalmente, pues que podáis ser sintéticos para dar juego a vuestras intervenciones. Muchas gracias. José María, adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecer a la Comisión y al Colegio de Economistas, ¿no?, la organización de esta jornada. Agradecer a todas las personas que estáis aquí, a las que están conectadas online. Bueno, yo en este tema voy a dar de la evolución que seguí yo en la empresa hace muchos años, cuando entré en mi primera empresa, el tema de los salarios, pagabas un salario fijo y cada año iba subiendo el salario conforme la productividad de cada empleado, ¿no? Unos le subían más, otros menos, y solamente pagabas una comisión a los comerciales. Los comerciales pagaban la comisión, ya están. Vas evolucionando, te vas a un modelo variable, ¿no? Es decir, un modelo por objetivos. Te vas dando cuenta que si tú a los empleados le das un salario fijo más un variable por los objetivos, por lo que la empresa vaya creciendo, por los beneficios, consigues personas más comprometidas. Luego vas conociendo, pues yo ahora estoy hablando de las pymes, ¿no? Yo hablo de las empresas que montaba eran pymes. Cuando te comparabas con una multinacional, luego se hablaba del salario flexible, ¿no? Más adelante, ¿no?, que incluía lo del el seguro médico, lo de guardería, el ticket del restaurante, bueno, todo este pago en especias que se hacía. Y yo todo eso, pues bueno, lo iba aplicando en las empresas que iba montando, iba evolucionando,
¿no? Que pasa del sueldo fijo, sueldo variable, sueldo flexible, pero luego te vas dando cuenta, yo por ejemplo que soy del sector tecnológico, que tenía que competir con Telefónica, Vodafone, todos estos, pues claro, ellos pagaban unos sueldos que eran el doble, por lo cual ¿cómo retenías, ¿no? ese talento para que no se te fuera? Porque, pues bueno, pues salió del salario emocional, ¿no? Que decías, claro, ¿cómo convenzo yo a una persona que está aquí en un proyecto más pequeño para que siga en este proyecto? ¿Cómo lo comprometo, ¿no? Y empiezo de saber, ¿cómo lo haces? Con el teletrabajo, con la conciliación, ¿no? Al final, haciendo un modelo de laboral adaptado a esa persona. Y yo con la experiencia de que yo he tenido empleados que se han ido a Telefónica, o Vodafone o a Microsoft y muchos me han vuelto. O sea, se han ido a ganar el doble y han vuelto otra vez a ganar mucho menos de lo que ganaban. Porque estaban con un proyecto más comprometido, se les permitía tener más conciliación, se les permitía tener una flexibilidad en los horarios, que en el otro sitio, y no tanta presión como puedes tener en una multinacional, se sentía más identificado como persona. Y entonces, bueno, decía, bueno, ¿cómo luchamos las pymes contra eso? Porque las pymes, está claro que no podemos pagar los salarios que pagan la multinacional. Luego, también luego ya se incluía el salario bajo demanda, ¿no? Es decir, bueno, si uno dice, a la semana quiere cobrar, pues le pagas. Al final, ¿qué haces? Adaptarte a la persona, que esa persona esté contenta, esté comprometida y que, bueno, que siga contigo, porque, bueno, el coste que supone que una persona que lleva años contigo, con talento, que se te vaya de la empresa, formar a otra persona, lo mismo, pues ese conocimiento, esa experiencia que tiene, no es fácil conseguir. Por lo cual yo, el modelo que he seguido durante todos estos años, al final te das cuenta, es un modelo retributivo, un poco así por decirlo así, a la carta, ¿no? Es decir, bueno, yo me adapto a la persona para que la persona esté lo más satisfecha dentro de mi empresa y esté comprometida con el proyecto. José María. Jordi, por favor. Pues, nada, pues también muchas gracias a la comisión, a la colegio y a Inés por esta invitación y por el trabajo que habéis desarrollado. Yo es que me limitaría a decir que estoy de acuerdo en todo con José María, pero bueno, algo habrá que decir. Me aparto un poco y yo lo que diría es que en los tiempos que vienen, yo creo que al final la legislación que nos va a venir o la manera de actuar va a depender de las ideas que dominen en cada momento. Venimos de una época en que han dominado unas ciertas ideas. Yo creo que hay un cierto cambio de fondo en las ideas dominantes en los tiempos que vienen, ¿no? La primera es seguridad. Hasta hace poco la globalización era una globalización que se dejaba llevar por la idea única de eficiencia, de reducción sistemática de costos, y lo estamos incluyendo seguridad. O sea, hoy los ciudadanos yo creo que estamos apostando mucho por la seguridad. Es indiscutible que vamos hacia un mundo cargado de incertidumbre. Y luego yo creo que hay corrientes de fondo que irán cogiendo forma, ¿no? Que se ve viendo en declaraciones de políticos, de algunas empresas. El primero es la sensación de que los salarios en general han perdido peso relativo respecto a la retribución del capital y que esto tiene que volver a encontrarse. Y por otra parte, la exigencia, como decía José María, de calidad de vida. Por tanto, yo creo que todo esto nos llevará a unos tiempos en que estas van a ser las ideas dominantes. Yo diría en que la persona poquito a poco, el trabajo va a estar más en el centro de nuestro universo. Y a mí me parece que es exactamente lo que comentaba José María. José María, ¿por dónde irá la evolución el modelo de retribución? Bueno, primero, también tenemos que decir que cuando hablamos de empresa, yo creo que cometemos todos el error de hablar de empresa igualando realidades enormemente distintas. No tienen nada que ver determinado tipo de empresa. Una empresa industrial pequeña, arraigada en un territorio, con una gran empresa industrial, y ya lo digo, con una empresa financiera, y ya no hablemos de las digitales. Por tanto, llamarlas a todas las empresas es, bueno, sí, es decir, como que un perro y un pájaro son animales, sí, pero hay muchas diferencias, ¿no? Por tanto, creo que va a depender mucho de la empresa y luego dentro de las empresas los distintos cargos. Mi idea es que el factor trabajo, que en un mundo de falta de mano de obra va a tener cada vez más fuerza, va a pedir por una parte seguridad, estabilidad, y por otra parte habrá que, a partir de ciertos niveles, incorporar la idea de flexibilidad para responder a la incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a un universo de geometría extraordinariamente variable. Más que nunca, por lo que han hecho con tu empresa, de ver por dónde van las cosas y irte adaptando, tiene que ser la norma. Muchas gracias, Jordi. Ernesto.
Bueno, me queda muy poco que añadir. Tan solo diría que lo que no nos puede valer es el modelo tradicional que hemos tenido y hemos actuado y hemos aplicado. Y que la gran mayoría de empresas de nuestro país están aplicando, y es los lineales que se piden por parte de patronales y sindicatos. Un incremento del 5%, el 3%, tiene poco sentido en un entorno socioeconómico tan inestable y tan variable, en que cualquier pequeña incidencia de un tema de un ataque terrorista en el Mar Rojo, te sube la inflación un 3%. Es que eso es, y además con un efecto en cadena, porque eso irá replicándose y llegaremos a niveles de inflación increíbles. El modelo fijo de incrementos nos servía en un entorno muy estable, poco variable, pero en un entorno, como bien decía Jordi, de inestabilidad y de poca fiabilidad en el futuro inmediato, hemos de cambiar el modelo. Y ese modelo necesariamente tiene que tener un efecto de corrección, en cierta manera, en el tema del variable, indexado a lo que queráis o como queráis, pero algo se tiene que hacer. Hemos de dejar el tema de fijo, incrementos fijos sin más, a unos incrementos que tengan sentido y que adecúen tanto el poder adquisitivo, sobre todo del trabajo, porque si no, también a su vez nosotros, si tenemos salarios bajos, tendremos poca posibilidad de incrementar la actividad de nuestras empresas. ¿Vale? Muy bien. Ahora abrimos el turno de preguntas. Ir pensando, porque me encantaría tener alguna pregunta aquí en la sala presencialmente, pero ya tenemos una pregunta de la gente que está siguiendo la sesión debate de hoy. La pregunta es una pregunta, digamos, reflexión, la hace Francisco López, dice que los salarios no tienen nada que ver con la productividad. Es una pregunta planteada a la mesa, a nadie en concreto, por lo tanto vosotros decidid a quién la responde, o si la respondéis los tres con una ronda. Reitero, los salarios no tienen nada que ver con la productividad ni con la competitividad, porque la productividad va de procesos y la competitividad va de valor, no va de personas. Un camarero holandés cobra 1.800 euros netos al mes y no es más productivo que un camarero en España. ¿Cuál es la pregunta? No, es una reflexión. Es una reflexión. De alguna manera, supongo que Francisco López, como hemos invitado a pensar que esa remuneración variable ha de ir ligada pues a la productividad y también pues a la competitividad, pues él plantea esto, que esto no tiene nada que ver. Pues no sé, ¿de qué tiene que ver? De manera así, no lo he pensado, pero el caso del camarero holandés que cobra 1.800 euros, yo creo que en España hay camareros que se acercan a los 1.800 euros. Lo que ocurre es que en España hay muchísimos camareros. Claro. Entonces yo creo que no es lo mismo un camarero con una responsabilidad estable en un cierto restaurante de Sevilla, un camarero que trabaja en un hotel de estrellas que abren 4 meses al año y que el resto del año vive del erario público. Por tanto, yo creo que es una cuestión de modelo. El sector terciario en este caso, ¿no? Esto que apuntabas hace un momento tú, José María, ¿no? Esa adaptabilidad, ¿no? En función de los sectores, ¿no? Sí, claro, si tenemos aún mucho turismo de playa, unos precios prácticamente de ritmo, aunque ¿no? Pues difícilmente aquí podemos pagar los cambios, y aparte solo trabajan 4 meses o 5, el sueldo de un camarero de un restaurante pues por aquí cerca, que puede estar trabajando todo el año y que lleve como 15 años de profesional, ¿no? Yo creo que aquí también tiene que haber un poquito el modelo. Sí. Tenemos 2 preguntas en sala. Damos respondida esta. Tenemos otra pregunta también en online. Primero, después, adelante, por favor. Joan Tristany d'Amec. Sí, gràcies. Si us podeu presentar quan pregunteu, molt millor. Gracias. Claro. Creo que ha habido un tema que has comentado, Ernesto, que a mí personalmente me preocupa mucho, que es esta doble escala salarial que hay en las empresas, ¿no? Entonces, Jordi sí que nos ha hecho una cierta taxonomía de la tipología de empresas, el jilguero, el pájaro y el perro, pero ¿veis posible
hacer una actuación. De alguna forma, tú, Ernesto, lo apuntas, ¿no? Con el variable, con el fijo y los otros variables o otros tipos de retribución. Me preocupa especialmente porque si no somos capaces de resolver esto, como has dicho, ya se aplicarán. Mientras tanto, nuestro talento se va a trabajar a otros sitios. Bueno, se va a trabajar a otros sitios porque no está dispuesto. Bueno, no es que esté dispuesto, es que en otros sitios le pagan muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿veis que hay alguna posibilidad de revertir esta doble escala que existe en casi todas las empresas y que en algunos sectores, como la banca, se ve clarísimamente, ¿no? Con estos cambios que hay, ¿no? Es que no hay, es una respuesta única problemática que se plantea. Lo que sí que te digo es que hay buenas prácticas a seguir. Y esas buenas prácticas implican la combinación de diferentes factores. Lo que comentábamos antes de la flexibilidad, el sistema de guarderías, etcétera, etcétera. Todo esto, que además fiscalmente tiene un tratamiento muy ventajoso, está siendo poco utilizado. Y básicamente, me pregunto, ¿no será porque complica la gestión de los directores de recursos humanos? Que me voy a crear unos cuantos enemigos. Pero es que es cierto, realmente el problema es que, claro, o tenemos un modelo que recoja la complejidad de las diferentes acciones a hacer no para retener se retenían los esclavos, para motivar a las personas y cada persona en particular, porque no se puede hacer modelos generales para todo el mundo, porque el señor X tendrá niños o la señora X tendrá niños y el señor Y pues no. Son dos modelos a plantear en manera diferenciada para que esa persona esté más motivada. No creo que haya, una sola forma. Lo que sí que hay que buscar y replantearse el modelo de retribución y pasar de un modelo de incrementos lineales a un modelo en que reconozca la consecución de los KPIs, que todos los puestos tienen KPIs, sean o no de producción, sean o no de ventas, todos pueden tenerlo. En compras será el que no hayan rechazos en las compras, en la mejor gestión de proveedores. Hay 1000 cosas, pero claro, eso supone pensar, trabajar, etcétera, y luego gestionarlo. Y gestionarlo esto a posteriori, según cómo y de qué manera, cuesta horrores, sobre todo porque desafortunadamente no tenemos tanto directivo preparado para hacer esa gestión de apoyo y reconducción de las desviaciones que se puedan estar produciendo. Ahora, tenemos aplicaciones que pueden ayudar muchísimo a que se empiece a avanzar. Lo que siempre está claro, que cambiamos a modelos que incorporen nuevos escenarios o nos veremos abocados a que se nos escape la mejor gente de las organizaciones. No sé si te he contestado. Sí. La verdad es que... Adelante, por favor. Nombre y pregunta. César Molins, AMES, empresa industrial. La primera pregunta es, cuando hablamos de si la productividad sube o baja, ¿cómo medimos la productividad? Porque si la productividad se mide en valor de producto vendido dividido por las personas, en cuanto un coche deja de fabricarse en Alemania y pasa a fabricarse en la China a mitad de precio, la productividad de los chinos es muy baja, ¿no? En cambio, puede hacer más coches que los alemanes. O sea, cuidado con cómo medimos la productividad. Aquí, para mí la productividad es física. Del mismo modo que cuando se define la pobreza como aquellas personas que están por debajo del 60% de la media de los salarios, por definición siempre habrá gente rica, hay gente pobre, aunque todo el mundo gane 1 millón de euros. O sea, para mí eso es una pobrísima, paupérrima definición de pobreza. O sea, ojo a las definiciones. Cuando nos ponemos en los temas salariales, y aquí es un tema que me preocupa, ¿qué opináis? Te dice César que subas un poco el volumen para la gente online. Tendríamos que dar un micro, eso sería lo correcto. A ver qué opináis. Sí, está la barra de sonido aquí arriba. Yo me veo expuesto pues a todo el mundo esencialmente del automóvil y además con fábricas en América,
en Europa, en la Europa más moderna y más pobre, y en Asia. O sea, los veo todos, ¿no? ¿Y qué me encuentro? Bueno, pues a mí me preocupa. Yo veo, y ahí va mi pregunta, que en Europa estamos teniendo una deriva tremendamente socialista. Y yo creo que soy bastante socialista. Pero claro, cuando resulta que dice, no, ese señor, haga lo que haga, ganará tanto. Y ese señor resulta que no produce lo que un chino, pues solo te queda una solución, cerrar la barraca y marchar. Me estoy encontrando que en Estados Unidos, sin que lo defina nadie, los salarios de gente, con perdón, más burra que mear contra viento, son totalmente impagables. Nuestra fábrica de América se sostiene simplemente porque tenemos que tener una bandera allí. Pero nuestra fábrica de América se ha reducido en su volumen un 70% en los últimos 10 años. ¿Por qué? No interesa, no es pagable. Entonces, mientras aquí vayamos subiendo los salarios de abajo, aunque no sepan nada, y que conste que los trabajadores españoles son bastante buenos, en comparación, bastante buenos. Pero claro, si te suben esos, reduces a los otros que pagabas por encima del salario mínimo. Como te queda legalmente espacio, subes lo que es legalmente obligatorio, y de ahí la bajada relativa de los mandos intermedios. Mal negocio. Pero es que si lo subes a todos, cierra la barraca inmediatamente. Y te vas o a Hungría o a la China. Ahí queda. Opiniones. Corolario. Yo conozco, aunque no soy muy culto, de 3 casos en que la economía se socializó mucho. Me viene a la cabeza Rusia, Cuba y la China de Mao. Y creo que no les fue muy bien. Ahí queda. Venga, adelante. ¿Respuestas? Cuesta creer que les vaya bien, pero lo que sí que está claro es de que el modelo que tenemos actualmente de retribución basado en fijos solo y exclusivamente tiene el recorrido que ha tenido, pero en un entorno, en un modelo global y interrelacionado, no puedes irte. Lo que tú comentabas de el jefe que tienes, el trabajador que tienes produciendo en Estados Unidos, en China o en Molins de Rey. Es que hemos de replantear y buscar. Mira, yo me quedaría muy contento si de esta reunión salieseis con el tema de leches. Tengo que pensar en cómo hacer más ágil todo el tema de retribuciones en mi organización. ¿Cómo puedo hacerlo más atractivo y más motivante para la gente que tengo? Esto es el punto. No, lo que no tenemos es una fórmula, una sola fórmula. No tenemos una, si no sería muy fácil. Los de SAGE o alguna de estos lo habrían hecho ya. Pero hay que empezar el camino y reflexionar al respecto. Jordi y José María, ¿queréis añadir algo más? ¿Está bien? Es un debate que da para un seminario de varios días. Sí. Tenemos varias preguntas. Sí, os pediría, por favor, que las preguntas fueran bastante concretas. Adelante, por favor. Yo lo hago y me voy. Eso no lo hemos pedido. Vamos a ver, yo estoy en la economía real, estoy en todo lo que estamos hablando. Pero cuando tú estás buscando respuestas de alguna forma más estructurales, más profundas, más duraderas, te das cuenta de una cosa. Y estas son las reflexiones que queréis que vosotros añadáis vuestra opinión. Hay un concepto, digamos, de economía. La economía es muy cabezota, o sea, no la puedes cambiar las reglas o las leyes de la economía, son las reglas. No las vas a cambiar. En donde yo creo que hay una visión de cómo la riqueza que genera un país se tiene que repartir. ¿O cómo se reparte? Bajo, capital propio, capital ajeno y Estado. Bien. Eso te dice la economía. Y entonces te la describe, no la analiza, no la moraliza o no la mete en procesos de racionalidad para buscar respuestas. ¿Dónde? En la economía social, en la sociedad, que es donde se produce. Entonces, se produce lo que vosotros decís. La economía
tiene unas reglas en donde existe una riqueza que se tiene que retribuir con criterios razonables, en donde tiene que haber inversión, donde tiene que haber capacidad de compra y de consumo de las personas, y donde el Estado tiene que recibir unas cantidades determinadas para cumplir con las funciones sociales. Entonces, pero en la economía social, entre comillas, en la realidad económica de la empresa, en la microeconomía, te encuentras con otra situación, en donde no existe esa reflexión conjunta, en donde la gente dice, yo quiero ganar más, y me es igual si la compañía gana más o menos. Si tiene, digamos, reservas para poder hacer crecer la compañía. Yo quiero ganar más. ¿Y qué te dice el empresario? Yo quiero pagar menos costes. Yo quiero tener costes cada vez o más rentables, o más productividad, o más eficiencia, pero sí que es verdad que lo que quiere buscar es una relación entre lo que se produce, valor añadido, y lo que me cuesta a mí la retribución del personal. Mientras que eso no se contemple conjuntamente, mientras que eso nadie diga, señores, el capital tiene que tener una rentabilidad X, el trabajo tiene que tener unos ingresos X y el Estado tiene que tener unos ingresos determinados. Y en conjunto lo que tienen que hacer es que el valor añadido sea cada vez más grande. Es decir, la tarea común que tienen que tener los tres factores, y es que la empresa crezca, coño, nadie la tiene conjunto. Todo el mundo contempla a la empresa como un elemento de una perspectiva, digamos, particular. Conclusión, no funciona. El sistema no funciona. Yo no sé lo que pensáis vosotros. ¿Estáis de acuerdo en esta reflexión que cada grupo de interés pues arrima el asco a su sardina y por consiguiente es imposible o de alguna manera inviable llegar a ese consenso? Adelante, Jordi. Un matiz en defensa del pequeño y mediano empresario. Y aquí nos encontramos nuevamente con la diferencia entre unas y otras empresas. O sea, yo por lo que veo por la labor que desarrollo entrevistándome con muchos pequeños empresarios, la mayoría cuando les preguntas que facturan entre 3 y 15 millones, 20, les preguntas, oye, ¿qué dividendo repartes? Muchos te dicen, no he repartido nunca. Es una cosa muy habitual. Se sacan su salario, viven más o menos bien, el día que se vende la empresa, pues quizás se hagan ricos, pero tienden a revertir. Es que no saben lo que es el dividendo, no, es muy raro que repartan, los hay, pero muy pocos. Otra cosa son las grandes corporaciones, donde el dividendo, que cuando yo era jovencito era una variable en función de los resultados, se ha convertido en un gasto. Y entonces sabes que antes de empezar, la retribución del capital tiene que ser tal. Entonces, históricamente, vaya, lo que había estudiado es que si la compañía no ganaba, ajustabas por la vía del dividendo y del programa. Ahora el dividendo es un gasto fijo, y por tanto ajustas inversiones o personal, ¿no? Pero creo que son dos mundos totalmente distintos. Pero yo el dividendo en pequeña y mediana empresa lo veo muy poco. No, perdona, No sé cómo lo ves. perdona. Es que yo no he hablado de dividendo. He hablado lo que tiene que ir al capital. Y el capital no tiene por qué ser dividendo. Son reservas. Porque son las reinversiones. ¿Qué es lo que hace la pequeña empresa? Yo creo que la pequeña y mediana empresa, especialmente la industrial o la productiva, en general tiende a reinvertir muchísimo. Sí, pero la percepción del dividendo como la parte que corresponde al capital, esa es una visión que desvirtúa lo que yo estoy diciendo. Porque el capital necesita ser retribuido, no como dividendo, sino como el fondo que le queda al capital en reservas o en amortizaciones. No nos olvidemos que es el componente de la retribución del capital propio, porque luego también tienes el del apalancamiento. La retribución del capital, que ese ya no depende de ti, depende de la política económica del país. Quiero decir, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero eso nos llevaría a la conclusión de que cuando yo he dicho lo que le corresponde al capital, es que estoy diciendo los dividendos. Pues también los dividendos, no nos engañemos. Otra cosa es que el dueño de la compañía sienta que su negocio le es igual tener el dinero dentro de la compañía y hacerla crecer que tenerla en los bolsillos. Eso no pasa en una sociedad de accionistas, ¿no? Pero quiero decir que para mí lo que me preocupa es que esa visión macroeconómica se rompe en la economía, digamos, de la sociedad del día a día, de la microeconomía. Porque no existe esa visión. Es decir, cuando la señora, el Estado mismo te impone un coste de personal, una variación del coste de personal, es que no se ha enterado de lo que es la economía de empresa. Ese es el gran problema, de que existe una disfunción entre las leyes económicas y la realidad económica.
Esa es la... Y me voy porque me espera la... Creo que la reflexión ha quedado claro. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Chicos, ruego que las preguntas sean sintéticas, directas y concretas, porque ya os avanzo que una de las preguntas que tenía planteado a los expertos me la tengo que zampar, como Ernesto se ha zampado mucho tiempo, porque no nos faltamos. Venga, adiós, gracias. Vamos a hacer, en lugar de 4 bloques de preguntas, vamos a hacer 3 bloques de preguntas. Entonces, chicos, ruego síntesis. Adelante, por favor. Para buscar la retribución a los intereses de cada trabajador, hay que conocer muy bien cuáles son esos intereses en cada caso. ¿Alguien ha estudiado cómo se puede acceder a ese conocimiento de forma efectiva y legal? Gracias. Bueno, la verdad es de que métodos hay cantidad. Ahora, el más eficaz es preguntar y preguntar directamente a los representantes de los trabajadores si estamos hablando de una gran compañía o mediante encuestas a los empleados directamente. Y a partir de ahí hacer una selección de los que sean viables o no viables. Lo que sí que hay que llegar es a ese equilibrio entre la riqueza generada, cómo la repartimos. Lo que decía José Miguel, ¿cómo lo repartimos? ¿En qué forma y manera? No conozco ningún empresario, y conozco después de más de 40 años en el negocio, que esté dispuesto a repartir algo que ha ganado. Ahora, lo que no conozco ningún empresario que esté dispuesto a repartir lo que no ha ganado ni ganará posiblemente en los próximos años. Es decir, ese equilibrio entre rentas de capital y rentas de trabajo se tiene que llegar, porque si no, vamos a un enfrentamiento social, a una desafectación por parte de las personas respecto de la organización, etcétera, etcétera. Se puede llegar a un equilibrio, y ese equilibrio solamente se consigue hablando y conociendo exactamente cuáles son los intereses, y ya no tanto de grupos, sino inclusive individuales. Nos quedan algunas preguntas en el tintero, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Miguel Gafator, decirte que vamos a recoger tu reflexión y vamos a darte respuesta de forma escrita después de la sesión. Vamos a la siguiente pregunta, que en esta ocasión va a empezar Jordi, va a seguir José María y va a acabar Ernesto, y es si podríais hacer una valoración de la reducción de la jornada laboral sin modificar el salario. Jordi. Sí, yo aquí me había preparado 5 comentarios rapidísimos que durarán menos de 2 minutos. El primero es que parece, cuando lo oyes, que va acorde con los tiempos. ¿No? La segunda, que yo creo que en gran parte se está dando desde muchas empresas donde poco a poco van intentando ajustar y responder a las exigencias o a las demandas de la parte laboral, ¿no? La tercera, aquí hay un tema de productividad, que es que si trabajando 38,5 horas por semana se va a producir lo mismo que con 40, ¿no? Solo la productividad, ¿no? Y esto me lleva algo a una consideración que pongo encima de la mesa, que es que tendemos mucho a hablar de macroeconomía, ¿no? Del PIB, de inflación y tal, y hablamos muy poquito de microeconomía, de productividad. Y al final el PIB o el déficit, etcétera, va a ser consecuencia de lo productivos que seamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, creo que sería lo de la reducción de jornada, yo solo ya 2 comentarios más. Yo creo que aquí hay que dar, más que legislar, y diré luego por qué no, creo que hay que dar espacio a sindicatos y patronales y a las propias empresas. Yo no creo en muchos temas en la legislación y aún menos en los, y respondo un poco a la anterior pregunta que estaba prevista, ¿no? No creo en los consensos políticos, porque aparte van a ser imposibles. En cambio, sí que creo en el diálogo entre agentes sociales, que en los últimos años no ha habido. Por tanto, yo creo que aquí habría que dar espacio a sindicatos patronales y luego que cada empresa también vea cómo se lo hace, ¿no? Y en concreto, ¿no? La propuesta de la vicepresidenta. Yo creo que se equivoca en algo importante. El problema que ella señala es un problema de este dinero global que se mueve libremente por el mundo, hace un poquito lo que quiere, bastante. Sin embargo, ella actúa sobre este tejido de pymes que hacen bastante lo que tienen que hacer y que está más que descontrolado, muy controlado. Entonces, creo que en ocasiones lo que dice tiene sentido, pero
el colectivo al que lo orienta no es el que tendría que dirigirse, quizás por esta incapacidad de un Estado de controlar una economía global. Pero yo creo que sobre el tejido industrial productivo, yo confío mucho en el diálogo social y luego en que cada compañía, porque las ideas dominantes son de responder a la demanda laboral, pues puede encontrar su equilibrio. Pues María. Bueno, yo comentar que, bueno, que este es un tema muy complejo y lo primero que hay que saber es cómo es el tejido empresarial español. En España hay 1.300.000 empresas con trabajadores, 1.300.000, de las cuales 1.150.000 más o menos son empresas de 1 a 9 trabajadores. De ese 1.100.000 y pico, la mayoría de esas empresas de 1 a 9 son de 1 a 4. Y se legisla desde hace 45 años para la gran empresa, no se legisla para ese pequeño. De 10 a 49 trabajadores, unos 150.000. De 50 a 249 trabajadores, habrá unas 26, se mueve 26, 27.000. Y grandes empresas nos movemos 5.500. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de reducir la jornada laboral, bueno, es como el SMI, ¿no? Al final dice, bueno, si la patronal se sienta, hacemos un 4%, y si no os sentáis, un 5%. Bueno, esa no sé, eso es diálogo social, yo no lo he visto eso en mi vida, que desde un ministerio pueda decir, no, si no os sentáis, un 5%, y se aplica a todo el mundo, y encima, claro, sin tener en cuenta que no se indexan los contratos de la contratación pública, hay muchas empresas y pymes que pagan por persona, que les ha subido todos los costes, les subes el coste del personal, pero la administración dice que a ti no te lo subo. Por lo cual hay muchas empresas que están en pérdida. Encima no puedes salir de ese contrato, estás en ese contrato durante varios años y te penaliza, ¿no? Por lo cual tienes que cerrar, tienes que ir a concurso, ¿no? Por lo cual, pues empezamos ahí con la primera barbaridad. Reducción de jornada laboral. A ver, deberíamos hacer un planteamiento general de que lo que es el mercado de trabajo. ¿Qué mercado de trabajo queremos para el futuro? Y está claro que las generaciones jóvenes quieren tener más tiempo libre, conciliar más, pero claro, esa es la parte positiva que quieren los jóvenes. Pero, ¿qué pasa hoy en España? Que solo se habla antes lo comentamos antes de la sesión, solo se habla de derechos en España, ¿no? Derechos de los trabajadores. Está claro que los trabajadores, no existirían empresas si no hay trabajadores, pero tampoco existirían trabajadores si no hay empresas. Y solo se habla desde el primer punto de vista. Entonces solo, venga, derechos. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Y yo me sentí orgulloso, después de muchos años, de decir, hostia, yo nunca he estado de baja. Yo me sentí orgulloso. Y donde iba estaba comprometido. Pero había derechos, pero también había obligaciones. Hoy de obligaciones no se habla. Ahora, reducimos la jornada laboral. Y la sentimos laboral, el otro día se lo informe, ¿no? Estamos a la cola, a la cabeza de Europa, no sentimos, no a la cabeza de la cola. Productividad, que antes ha comentado él, estamos a la cola de Europa también, productividad, ¿no? Competitividad, pues bueno, la que tenemos. Por lo cual dice, bueno, ¿en qué estudio científico se basa que ahora reduzcamos la jornada laboral? Cuando lo he comentado Jordi antes, hay muchos sectores que ya están trabajando 35 horas. Cada día en España, en el séptimo laboral, hay 1.300.000 personas que no van a trabajar. Cada día. De las cuales 300.000 no van a trabajar sin justificarlo. Eso cada día. Claro. Tendremos que buscar un equilibrio, ¿no? Lo que es subir salario, bajar la jornada, si eso es lo que queremos para el futuro, pero deberá haber alguna compensación con las empresas, porque si solo estamos haciendo con la política del Ministerio de Trabajo, es todo derechos trabajadores y todo cargas impositivas. Tenemos una carga impositiva mucho más grande que hay en el resto de Europa, más impuestos, más costes, reduzco la jornada laboral, mismo sueldo. ¿Qué hace una empresa pequeña? Es que una grande igual lo puede soportar. Una empresa de 3 trabajadores, ¿cómo soporta eso? Si yo tengo que hacer una jornada de 8 horas, ¿qué tengo que contratar a otra persona? Que no puedo, que ya están ahogadas, la mayoría de pymes pequeñitas. Tengo que contratar a otra persona, tengo que subir el sueldo para pagar horas extras para eso. Eso no lo contempla la ministra de Trabajo. Y siendo políticamente correcto, es que claro, cuando esas decisiones las toma una persona que jamás ha tenido una empresa y no sabe lo que es una empresa,
pues llegamos a la conclusión que llegamos y en ese desequilibrio que estamos viendo, y algún día las pymes, pues tenemos que decir, oye, tenemos que dar un golpe encima de la mesa y decir, se ha acabado, porque con esta política vamos a generar más empleo, porque al final la mejor política social es generar empleo, y yo con la política que está siguiendo ahora mismo el Ministerio de Trabajo, yo es que lo dudo, que con eso genero más empleo, sino a medio plazo, todo lo contrario. Y hasta me callo. El resto. ¿Qué voy a decir que no haya dicho José María? Cierto y verdad es de que tenemos unos legisladores que no sé en qué piensan, pero definitivamente no están en línea o alineados en la realidad empresarial de nuestro país. No podemos ir aplicando grandes planteamientos sobre empresas que están sobreviviendo y todavía saliendo de la crisis de la pandemia. Ha sido 2 años de quieto parado, no te muevas, etc. Entonces, yo me parece muy bien las intenciones que tiene la señora ministra de Trabajo, pero no se ha basado ni ha negociado con los afectados, que son los empresarios, que son los que le podrían poner al día de cuál es la situación real de las empresas. Y esto es algo que, bueno, es además el estilo de unilateral de tomar decisiones. ¿Y nosotros qué? O sea, que nos gestione nuestra empresa una señora que no tiene en consideración lo más mínimo respecto de una parte importante de la población, pues es duro. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, lo que comentaba al final, ¿no? Que yo creo que en ocasiones hace un discurso, puede ser correcto, dependiendo a qué colectivo lo dirige. En este caso, yo creo que no se dirige al colectivo que toca, porque este colectivo ya está haciendo estos deberes, o es imposible hacerlos, o hay voluntad de hacerlos, ¿no? Pero no es el origen de los males de la economía que ella señala. No es. Este señor nos representa. Si me permiten, a los de la película, por decirlo de alguna manera. Alguno habrá, ¿no? Alguno tendrá de malo, pero en general, vale, yo por lo que veo, por el tejido de pymes, ¿no? Por el gente, primero que están arraigados y están en un sitio y por tanto cumplen con sus obligaciones, por lo que sea, ¿no? El problema de que yo creo que de la economía en general es otro. Sí, y que la materia legislativa es tal de que, como me decía un amigo empresario, estamos todos en libertad provisional. Porque seguro que estamos incumpliendo alguna regla. No sé cuál, pero alguna habrá que no cumplamos. Porque en empresas pequeñas que te pongan el control horario, oiga, pero si es que yo tengo otorgado libertad de horario en todos los empleados, ¿pero por qué tengo que tener un control horario? Bueno, es una situación bastante kafkiana. Pues se toman decisiones sin contar con las pymes. Por ejemplo. Sin embargo, se le llena la boca diciendo todo por las pymes, pero sin las pymes. Es lo que está pasando. ¿No? Claro, solamente este año hay 28 normativas legislativas nuevas que tienen que aplicar las pymes. A ver, es que eso es inviable con un autónomo. Es que todo eso es inviable. Es que ni las mismas gestorías ya se aclaran con tanto exceso de normativa. Es así. Es lo que está pasando ahora con los agricultores, con el campo. Claro, tú le exiges a un agricultor que lo que tiene que hacer es arar y cosechar y cuidarse del campo, a que dedique un 20% del tiempo a la burocracia, claro, pues, ¿no? ¿Qué productividad le vamos a sacar a ese señor, no? Yo creo que este sentido también, y ha llevado a la presidenta de la comisión a tener que retractarse, ¿no? De la velocidad de la reducción de fertilizantes, ¿no? Que también, hombre, tenemos que ir hacia este mundo verde, es indiscutible, pero la cuestión no es si tenemos que ir o no, es a qué velocidad podemos ir. Y no hundiendo al campo, no hundiendo a los agricultores, que al final todo el problema que viene es porque no les sale, no se gana la vida. Esa es la realidad, ¿no? ¿Preguntas en la sala? César, no sé, aquí hay otra. Cuando comenzamos y después seguimos contigo, César. Gracias. Nombre, por favor. Sí, Antoni. Sí, Antoni, ¿qué tal? Gracias. Ernesto, una preguntita. Es decir, haciendo un análisis muy rápido, y viendo un poco que la economía, cada vez los ciclos son más cortos, se ha hablado profundamente sobre eso, ¿no? Y que estamos más dependientes de los factores externos, ¿no? De los exógenos nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Y aún así me gustaría preguntarte todo esto que llamamos sueldo,
¿correcto? O sea, este gasto laboral que debe representar, me imagino yo, el fijo, pues el 99% de toda esta bolsa. Es decir, ¿no sería una medida mucho más resiliente para las compañías de ser valientes todos y decir, oye, vamos a variabilizar, como tú decías, ¿no? Es decir, ostras, vamos a pagar unos costes fijos estructurales que, independientemente del ciclo económico en que nos encontremos y con todas las externalidades negativas que podemos tomar en cualquier momento, ¿correcto? Las empresas se puedan defender mucho mejor. En el caso contrario, es decir, en periodos mucho más positivos, ¿no? Que debido al variable, ¿no? A variabilizar también una parte de este suelo, de esta retribución, pues aquí que todo el mundo salga ganando, tanto empresa como empleados. El tema es cuán valientes somos ambas partes de hacer eso. ¿Y crees en ese sentido, Antonio, que la reducción de jornada podría ser una de esos mecanismos favorables para mejorar esa situación de la empresa, de los trabajadores? Yo esto lo llamo, sin poner la importancia que tiene, la oferta complementaria. Es decir, es maquillaje que también es necesario, pero estructuralmente me remito al primer punto. Si después tenemos que hacer que en lugar de 40 horas pues sean 37, pero que también vaya todo en función de esa estructura fija, todo esto. ¿Me explico? Todo tiene que llegar a una correlación. Aquí uno no puede ganar lo mismo con menos esfuerzo. Eso es así. Yo soy autónomo, con lo cual yo ya soy el primero, estoy por la labor de cada día parto de cero, ¿correcto? Y lo tengo todo variabilizado y creo en esto. El personal que tengo, yo les pongo un fijo, algo por debajo de mercado, pero un variable, sin topar, sin no sé qué, sin no sé... No, aquí tenemos que ser valientes. Si la empresa va bien, usted va a ganar por encima de la media, pero va a depender también de usted. Con lo cual, la pregunta es, de este 99% de fijo, ¿seríamos capaces de decir, vamos a hacer un 70% fijo y el otro 30% variable? No, eso pasa, ¿Quién jugará esta partida? En Estados Unidos, las empresas tecnológicas tienen hasta los 70% de variable, pero es que lo pide el mismo trabajador. O sea, yo no he encontrado nunca ahí ningún empleado que me pida un 70% de variable. Porque cree en él, porque está comprometido con él, porque se ha formado, y todo va. Y yo creo que, según tú has dicho antes, todo es parametrizable. Es decir, desde un asistente o una asistenta que hace trabajos administrativos, también, y tú bien lo sabes, se puede parametrizar una parte. Que igual en este no será el 70-30, igual será el 80-20, ¿correcto? Pero yo creo que tenemos que empezar a probar más eso que se llama riesgo, pero por todas las partes. De esta manera evitaríamos la mortalidad enorme que tenemos en la pequeña y mediana empresa, porque con esos mínimos asumibles tendríamos un nivel de supervivencia, pues no lo sé, pero definitivamente, porque tendrías, y a la hora de repartir, oye, no conozco, vuelvo a repetir, ningún empresario con sentido común que no esté dispuesto a repartir. Lo que pasa es de que difícilmente puedes repartir lo que no has ganado ni tal. Ahora, a partir del momento en que el equilibrio en desequilibrio entre rentas salariales y rentas de capital existe y existirá, pero hay que llegar a lo más racional. Pero definitivamente ese, en mi opinión, es el sentido. Y las empresas que conozco que aplican criterios de sostenibilidad, porque al final es sostenibilidad, son las que están sobreviviendo más cómodamente a la crisis. Jordi, ¿pensarías que es una cuestión de valentía, como plantea Antonio? ¿Es valentía? Iba a hacer un comentario y un matiz. El comentario es que me ha gustado mucho lo que has dicho de que hay que probar. Yo creo que tendríamos que perder el miedo a probar fórmulas, ¿no? Porque en un mundo que es muy cambiante, bueno, no pasa nada, se prueba una cosa y si no funciona hay que tirar para atrás, pero el mundo varía mucho, por tanto no puedes... las soluciones, si no las probamos, no sabemos si funcionan o no. No hay un laboratorio, ¿no? En cuanto a la variabilidad, yo creo que depende mucho del nivel de ingresos. Porque, por ejemplo, me parece muy bien para cuadros medios y altos, pero cuando una pareja joven, el 50% de los ingresos van para pagar la vivienda, poco margen de variabilidad van a tener. Sí que me parece muy bien introducir el concepto, pero sí que yo creo que hay que ser
tenemos que tener en cuenta cuál es el margen para rentar. O sea, la renta media en España creo que es 20 y algo mil euros si llega, ¿no? Sí, 23.000, con lo cual si estos señores no heredan un piso y viven en una gran ciudad, pues poco margen les queda, ¿no? Pero estoy de acuerdo en el fondo, pero sí que creo que hay que segmentar en función de la realidad, ¿no? Estoy pensando en mis hijas, ¿eh? Les dicen de variabilidad. Porque ya les cuesta llegar a final de mes. Gracias, Jordi. César, tenemos que acabar esta pregunta, este bloque de preguntas. Adelante, Tenemos con la un tuya. problema grave entre lo que exigimos y lo que estamos dispuestos a hacer. Las generaciones jóvenes se quejan, aparentemente con razón, que con mi salario no me puedo comprar una casa. Correcto. Nuestros padres trabajaban 6 días por semana, entre 10 y 12 horas. Sí, mínimo 10. Las casas no tenían aire acondicionado, muchas no tenían calefacción. Cuidado. Algunas te enseñaban la casa y decían, aquí tenemos la bañera, que Dios haga que no la necesitemos. Porque la bañera se empleaba cuando la gente tenía la enfermedad esa que las diarreas. ¿Vale? Ojo. Y hoy, claro, evidentemente la casa tiene normativa energética, sistema solar, internet, no sé, sí, claro, todo, sí. Y eso, y trabajando menos. Y viene Dios y lo hace, ¿no? Como San Isidro Labrador, que bajaban los ángeles y lo hacían, ¿no? Es que son creyentes. Tema de valores, ¿no? Ustedes ¿Quieres? o sea, si queremos vivir, queremos, evidentemente, escuela gratuita, pero con pocos alumnos por escuela. Cuando yo iba a la escuela éramos 45 y no pasaba nada. Me saqué una ingeniería y no pasó nada. ¿Vale? No, hoy tienen que ser 20 porque es que si no esto es imposible. Claro, y la medicina gratuita y unos hospitales de puta madre, pero yo trabajaré 35 horas. Señores, la vaca no. ¿Queremos bienestar? Hay que... Y vamos a hacer productividad. Perdón, en la jornada de los economistas me hicieron estar en una mesa redonda y dije, pues qué suerte que me hacen hablar de productividad. Gracias, porque no se me había ocurrido nunca. ¿Qué cojones creen ustedes que hemos estado haciendo los últimos 50 años? A ver, si no hacemos más productividad es porque no sabemos más. Y porque no hay más maquinaria y porque no hay más tecnología. Estamos cualificado. corriendo lo que podemos. Entonces, señores, poco dinero, poco sermón. Si no trabajamos, seremos pobres. ¿Queremos ir con alpargatas? ¿Queremos ir, como está de moda, según la señora Clara, hacerlo todo a pie? ¿Queremos no tener educación como la estamos pidiendo? ¿Queremos tener los hospitales malos? Vamos a 35 horas, ningún problema. Si queremos lo demás, quizá hay que trabajar. Ahí lo dejo. Bueno, una grandiosa reflexión. Bueno, Y agradezco la caricatura también. El estilo ha estado muy acertado, César. Gracias. Vamos a la... 35 horas. La media, mirando los sectores que bajan 4 horas y pico, 35 ya. Si nos Es que estamos bajando, queremos bajar a 37 y media en 2 años, que ya hay muchos sectores que... Y la media es eso, 34 y pico, 35 está, ¿eh? Para que ahora bajaremos a 30, ¿no? bueno. Increíble, increíble. Un gran debate de valores. La administración que ayuda enormemente en la facilitación de todos los Una trabajos. administración que se ha triplicado, creo, o más que triplicado, y que lo que se dedican es a generar burocracia para que los que trabajan tengan un poco más de trabajo para hacer los papeles. Gracias. Vamos a la... Vamos a la tercera pregunta, que como bien sabéis será la última de esta sesión de hoy. Os animo a que preparéis también vuestras preguntas a los ponentes, porque esta pregunta es la que en muchos foros y en muchas tertulias pues se da, y es que cómo la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular afectará al empleo. En esta ocasión empiezo por ti, Ernesto, sigue José María y acaba Jordi. Adelante, Ernesto, y intentemos sintetizar para cumplir el horario de la sesión de hoy. Gracias, Ernesto. Tecnología e inteligencia artificial no pueden ser las bestias negras del desarrollo. Más bien, son facilitadores. ¿Qué ha ocurrido? Que todavía en estos momentos no podemos cuantificar con exactitud el nivel
de aportación que puede estar haciendo la inteligencia artificial. De todas formas, en el informe de FMI hablaban de que afectaría del orden del 40%. 60% en el caso de las economías avanzadas, Fíjate. un 40% en el caso de las emergentes. Fíjate. O sea, a más cualificación, más afectación. Pero por el otro lado también habrá mayor nivel de productividad. Porque obviamente muchas operaciones serán realizadas en un tiempo mínimo, por lo tanto, menos tiempo, más productividad, más ingresos, lo cual, en cierta manera, es un facilitador. De todas formas, el miedo a la tecnología es que, ¿os imagináis ahora cualquier empresa trabajando el tema de contabilidad con los manguitos y tal? Nadie piensa en ello. Piensa en la ejecución a través de cualquier programa de contabilidad o de gestión que te realiza todos los asientos a partir de una entrada. Bueno, no podemos volver atrás. No nos facilitará mucho más, pero yo creo que estamos en el camino correcto. Lo que ocurre es de que hay mucho miedo a lo desconocido. Y yo creo que hay que ser un poco más valientes y afrontar el futuro de una manera mucho más sensata, más sabiendo que, ahora sí, eso sí, esto por lo menos en Europa, el tema de la inteligencia artificial está siendo medianamente controlado, que hay países como Estados Unidos que pasan olímpicamente y lo dejan al libre mercado. Eso puede ser un error de tema mayúsculo, pero bueno, esta es mi opinión. Pues vaya. Bueno, durante tenemos lo que ha pasado en la historia, ¿no? Cuando ha habido todos los cambios tecnológicos, siempre se han hecho que iba a haber miles y miles, millones de empleos que van a desaparecer, pero luego han aparecido otros, ¿no? Yo recuerdo cuando era el cine mudo, cuando se pasaba al cine sonoro, que se hablaba ahí en color, decían que eso no iba a funcionar y los actores de cine mudo decían que no se querían adaptar a eso y eso fracasaron y ya lo llamaron más. Y lo que desapareció fue el cine mudo. Cuando se inventó el coche, iban a caballo, ¿no? Y el operario que ponía la herradura, pues tuvo que cambiar, ¿no? Formarse, y en vez de poner la herradura, pues poner el tornillo del coche. Por lo cual hubo una adaptación. En todos los cambios tecnológicos siempre se ha dicho que, bueno, que son muy negativos, ¿no? Pero en el caso de yo que me he dedicado a la tecnología de toda la vida, en el caso de la inteligencia artificial es diferente porque aprende de sí misma y luego es autónoma. Con lo cual, eso que puede ser un cambio grandioso, que se tiene que regular muy bien. Sí que el Fondo Monetario Internacional dice que se van a ver afectados 70 millones de empleos en el mundo, pero se van a generar otros. Y ahí es donde tenemos que prevenir y prepararnos, para decir, todos los empleos que eso se va a generar. Como desde la ciberseguridad, porque ahora, como veis, ahora te ponen tu foto, o sea, ahora te estafan con tu voz. Entonces te ponen tu cara en un vídeo con tu misma voz, diciendo lo que ellos quieren que digas. Eso, la tecnología ya está. O igual imaginaremos la manipulación, las estafas, todo lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial. Que seguramente nos va a hacer que seamos más productivos, más competitivos, pero nosotros también lo serán. Con lo cual, no vamos a tener ventaja competitiva con el resto. Si igual seremos más productivos y podremos dedicar más tiempo a una sociedad que pueda conciliar más, ¿no? Pues el trabajo con el ocio y la vida personal, ¿no? Pero bueno, ojo, que este cambio es mucho más potente que los anteriores y que, bueno, va a ser un gran reto, pero vamos, yo estoy convencido de eso, de que sí, desaparecerán muchos empleos, pero se van a crear otros nuevos y la gente se debe adaptar. Al final, el ciclo formativo de las personas tiene que ser durante toda la vida, ¿no? Pero por lo cual vamos a intentar coger las cosas positivas y las cosas negativas que tiene, intentar controlarlas, ¿no? Sí, no, en la misma línea, ¿no? Yo de entrada me niego al fatalismo de la tecnología como destructor de riqueza. Depende, si me permiten el uso, las consecuencias de la inteligencia artificial van a tener una relación directa con la inteligencia o la estupidez natural. Los humanos somos capaces de conducir la inteligencia artificial como cualquier otra revolución tecnológica, es bienestar para compartir.
Esto ha pasado a lo largo de la historia siempre que hay una revolución tecnológica. Hasta que no es conducida atendiendo el interés general, la innovación tecnológica fractura mucho. Ganadores, perdedores. Esto normalmente conducía a guerras y no nos estamos librando de esto, pero la historia nos lo enseña, ¿no? Siempre he pensado que por mucha inteligencia artificial no va a ser... es imposible que destruya tantos puestos de trabajo como el tractor. El tractor el tractor y en general la mecanización del campo, así que en un país como España pasemos de un 40-45% de población agrícola en un periodo corto de tiempo a menos del 10%. Y sin embargo, en este periodo de tiempo, pues hemos pasado de más del 60 a 40, se ha introducido la sanidad pública, se ha introducido la educación, o sea, ha sido un periodo de gran evolución, pese a que había revoluciones tecnológicas que significaron una verdadera diáspora del campo a la ciudad y una gran cultura. ¿Por qué? Bueno, pues porque después del ruido inicial y los conflictos que hubo, y los bastante graves, se supo conducir todo esto atendiendo el interés general. Si lo hacemos, por el mundo puede ser mejor, habrá más riqueza y se podrá compartir mejor. Si dejamos campi kipui, pues acabaremos bofetadas. Por eso decía, depende mucho de la inteligencia natural, que no está garantizada, por cierto. Gracias a los tres. Tenemos una pregunta de las personas que nos están siguiendo telemáticamente. Este es Francesco Masaclia. Dice que, en su opinión, la inteligencia artificial no quitará mano de obra, sino trabajo intelectual. Y amplía esa reflexión diciendo que, en consecuencia, habrá un aumento de los salarios para algunas categorías de trabajadores. Sin embargo, habrá una disminución de los salarios para otras categorías de empleados que son parcialmente reemplazables por la inteligencia artificial. Esto no significa que la inteligencia artificial no deba usarse, mejor si se usa en moderación. En consecuencia, está claro que los trabajadores altamente especializados nunca tendrán problemas de remuneración y, finalmente, deberíamos invertir en la especialización de los trabajadores para que no tengan esa afectación sobre la inteligencia artificial, que me parece bastante lógico. No sé si queréis apostar o proponer alguna idea en ese sentido. Es absolutamente necesario el reskilling y la adaptación de los conocimientos de las personas a las necesidades de los nuevos escenarios que se están produciendo. Por lo tanto, clarísimamente, necesitamos elevar ese nivel de conocimientos, formación y competencias que se puedan adaptar mejor a los cambios que vienen y se están dando ya. ¿Alguna pregunta en sala sobre la inteligencia artificial? Bueno, pues yo sí que os quería hacer una pregunta a colación de la estadística que ha sacado Ernesto sobre el Fondo Monetario Internacional, que me pareció muy impactante, ese comunicado que divulgaron pues hará 2 semanas sobre ese 60% del empleo que va a quedar afectado por la inteligencia artificial. Un 60% dicen las economías avanzadas. No sé si compartís esa estadística, la encontráis exagerada. Sí que es cierto que el Fondo Monetario Internacional, en su blog, no explica esa afectación. Es decir, que habrá una afectación porque quizás se crean nuevos empleos, pero no está diciendo que haya una destrucción de un 60% de los empleos, sino que quedará afectado un 60% de los empleos y, por consiguiente, sí que eso podría tener más sentido común o más coherencia, ¿no? No sé, si queréis hacer una ronda rápida a los tres. A ver, esto es como los hombres del tiempo, ¿no? Que no afectan de un día para otro, ¿no? Y la revisión de 30 años, pues ya, imagínate. A ver, el Fondo Monetario Internacional, cuando hablan del PIB, por ejemplo, de España o de los demás países, se equivoca de un año para otro, ¿no? Por lo cual, hacer previsión en lo que será la inteligencia artificial, que no es la Iglesia, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es que diga, bueno, como otros organismos internacionales, al final estamos hablando de una teoría, de una hipótesis. Lo que está clarísimo que sí que se va a destruir empleo, pero se va a cambiar por otro. Va a haber, ¿no? Se transforma. Pasos comunicantes. Transforma, claro, y al final, el que no sea capaz de adaptarse, ¿no? El empleado, el trabajador, el empresario que no se adapte, como en su momento fue la calidad, ahora la sostenibilidad, o adaptar la empresa, y la empresa, los trabajadores se adaptan a esos cambios, o mueres, ¿no? Esa es la realidad, te quedas fuera de la Pero tu opinión es más una transformación del empleo, no tanto una destrucción. Sí, pero bueno, al final todo el mundo al final hay una adaptación siempre, ¿no? Para hablar de cifras, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es que se equivoca, yo sigo mucho, todos los mecanismos que se siguen, que hago las unidades en informes y tal, y luego ves que se equivocan de un año para otro. Dice, bueno, pues ¿qué pasará dentro de 20 años? Pues, como si hubiera dicho 100 millones, ¿no?
se hubieran quedado tranquilos, como nadie lo va a comprobar, y cuando ya no estaremos nosotros aquí. Pero vamos, yo soy positivo, como ha dicho Jordi. Las personas nos adaptamos a todo, ¿no? Nos adaptábamos, como he comentado, en las casas. Las casas no tenían calefacción, no tenían aire acondicionado y no tenían ni nevera. Yo me acuerdo, yo cuando era pequeño no había neveras. Traían el hielo a casa y cuando cuando cocinabas era con carbón, ¿no? Ponías carbón allí o madera, ¿no? Y eso lo explicas a tus hijos ahora y ¿eso qué era? ¿No? Tenía el sistema para estar loco, ¿no? Ibas a buscar, yo me acuerdo de pequeño, yo soy de un pueblo de Suria, cerca de Madrid, íbamos a buscar el agua a la fuente, porque el agua que salía por la casa no era potable, ¿no? Claro, todo eso que lo comenta él. Venimos de una época que estábamos curtidos, que éramos guerreros, y ahora no convirtamos a la gente en el futuro en blandengues, ¿no? Esa es la realidad. ¿Que va a cambiar todo? Sí, nos tenemos que adaptar. Pues nosotros ya no nos adaptaremos, ya no llegaremos a tiempo, pero los jóvenes se tienen que adaptar a todo y lo harán seguramente, ¿no? Porque al final la necesidad, ¿no? Es lo que te convierte en la capacidad de hacer cosas, ¿no? Jordi y Ernesto, ¿estaríais de acuerdo en esta conclusión final de la sesión? ¿Se transformará el empleo? ¿No tanto se destruirá? Y se crearán nuevos empleos. Claro, mucho. Definitivamente. Se transformará la composición de los empleos, como se han transformado toda una serie de empleos que estaban alrededor de los sistemas de información. Se han transformado. Y ahora, 3/4 de lo mismo. No será una destrucción ni mucho menos. Mira, los mensajes catastrofistas a mí, por naturaleza, no me encantan. No me gustan en absoluto. Realmente habrá una recomposición de funciones y responsabilidades por puestos. Y aquí mi amigo Antonio, que sabe mucho de ello, podría explicar. Habrán diferentes valoraciones de los puestos, etcétera, etcétera. Que sí, otro escenario, pero ni mucho menos habrá esa catástrofe que algunos visionarios prevén. Y que ganan dinero vendiendo libros. Sí, La fatalidad, por tanto, Jordi, de la tecnología, nada de nada de nada. Depende de cómo la conduzcamos. A mí, si me tiene que preocupar en algo la inteligencia artificial, más que en el trabajo, es en la vida colectiva, ¿no? En ser capaces de conducirlo, ¿no? Porque si no, al final, y creo que más que la inteligencia artificial, me preocupa más la biotecnología, porque incide en la bestia humana. Pero vaya, en resumen, yo creo que estamos en el inicio del proceso y se ven voluntad y actuaciones para reconducir todas estas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, se han prohibido los móviles. Parece que cambie el tema, pero yo creo que no. Es un pequeño ejemplo. Se han prohibido los móviles en los colegios. Suecia, que había sustituido los libros por iPad, los iPads se han vuelto donde estaban y vuelve el libro en papel, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que pasa es que ha sido todo muy repentino y hemos tardado en reaccionar. En consecuencia, como... Vamos a ir regulando poco a poco. Por tanto, la inteligencia artificial al final me parece una maravilla. Entonces sí que aprovecha bien podremos trabajar menos. Buenísima reflexión, Jordi. Para acabar, muchísimas gracias, Ernesto Boeda, presidente de ICSA Grupo, José María Torres, presidente de la patronal Compymes, la patronal de la micro, pequeña y mediana empresa a nivel estatal, y muchas gracias, Jordi Alberic, presidente del think tank de Foment del Trabajo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los asistentes y a los que nos habéis seguido telemáticamente.